Dios te bendiga, amada iglesia Filadelfia. Es un honor poder saludarte. Te extraño profundamente. En mi corazón está el deseo grandísimo de poder estar allí con ustedes. Pero Dios, yo sé que en su hermoso tiempo me dará esa preciosa oportunidad. Quiero felicitarte en este hermoso tiempo de aniversario. Estamos celebrando y estamos con gozo. También dándole gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos ha dado como iglesia. Y hemos tomado el texto de Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y fíjese que es una palabra hermosísima, Ebenezer, y no es un participio, como algunas personas gramaticalmente se lo aplican. No es un participio. Hay un participio dentro de lo que sigue. Cuando decimos hasta acá nos ha ayudado el Señor. Esa palabra es un participio. Pero Ebenezer es una palabra en presente continuo. Significa que Él continuamente está ayudándonos. Y así lo creo, así estoy seguro que es la realidad de nuestra hermosa y preciosa iglesia que está festejando en este tiempo su aniversario. Les amo, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Le pido al Señor que pronto me permita estar con ustedes de nuevo. Pero estamos gozosos, celebrando lo que el Señor, la maravillosa obra del Señor que ha hecho en nuestras vidas, que ha hecho en nuestra preciosa y hermosa iglesia. Dios te bendiga, amada iglesia. Y ahora quiero tener una canción hermosa que quiero compartir contigo, que también de alguna manera explica y muestra la gratitud que está en nuestros corazones de la hermosa labor que ha hecho el Señor en nuestra hermosa iglesia Filadelfia. Me va a acompañar el pastor Domínguez, el pastor de la iglesia Manantial de Vida, que me ha dado una acogida hermosa. Han estado acá en este tiempo y me han hecho uno de sus hijos, uno más, y eso ha sido un tiempo precioso. Él me va a estar acompañando, cantando esta hermosa canción. Cierra tus ojos allí donde tú estás, levanta tus manos al cielo y adora al Señor. Alabado sea tu nombre, a ti sea la gloria, oh Rey. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, y el tiempo de toda una vida es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Y es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que
que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras y es más que una canción. Más que palabras, es más que una canción de gratitud a la obra hermosa que has hecho en nuestra iglesia. Gracias por este hermoso tiempo de aniversario, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los miembros de la iglesia Filadelfia. Dales, llena su corazón de paz y alegría en este tiempo. Les amamos, amada iglesia, y pronto estaremos juntos. Felicidades, feliz aniversario. Saludos y bendiciones a todos. Quisiera entonces comenzar la transmisión de hoy, la cual he titulado La devoción genuina de una viuda pobre. La devoción genuina de una viuda pobre. Entendiendo el concepto de devoción como un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución o una causa. En este caso la persona es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, la institución es la iglesia que Dios creó y fundó, y por supuesto la causa es la evangelización, y dentro de la evangelización la obra misionera. Así que en ese sentido vamos a compartir hoy la enseñanza, la devoción genuina de una viuda pobre. Esto se encuentra, o esta cita bíblica está narrada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, y quisiera leer del verso 41 al 44. Si son tan amables y juntos en el hogar, en el altar de oración familiar, vamos a hacer este estudio bíblico sobre la devoción genuina de una viuda pobre. Marcos capítulo 12, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 41 al 44. Dice así la palabra de Dios. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Para poderlo entender mejor y haciendo principios hermenéuticos, debo unir este pasaje con el pasaje anterior. Es decir, debo hacer conexión con el contexto anterior de este pasaje, sobre todo el versículo anterior, es decir, Marcos 12:40. ¿Por qué? Porque en ese pasaje, en ese verso, se dice lo siguiente, o narra o explica lo siguiente, y dice que los que de alguna manera ofrendaban mucho, algunos de ellos, dice que eran personas que devoraban, obviamente, las casas de las viudas
y por pretexto hacían largas oraciones. Es decir, lo que estaba tratando de hablar el Señor en comparación y contraste es digamos, la arrogancia y la actitud a veces como de avaricia que tenían algunos religiosos de aquella época, en contraste con la actitud de devoción genuina de esta viuda. Así que en este sentido, el Señor pues le llama la atención eso. Y yo creo que era muy probable que la viuda estaba consciente de que algunos de estos religiosos, como los escribas, eran de ese tipo de personas que habían, por supuesto, tomado la religión como una profesión para conseguir ganancias deshonestas. Ahora, sin embargo, aunque ella quizás conocía esta mala conducta de algunos escribas o religiosos de su época, eso a ella no la desanimó, no le quitó el deseo de dedicarse a Dios con todo lo que en ese momento ella tenía. Y sin duda, este es un buen ejemplo que todos nosotros debemos tomar en cuenta, porque con frecuencia las personas a nuestro alrededor nos pueden desanimar en nuestro deseo de servir a Dios. Estoy consciente de que hay muchos ministros que realmente son mercaderes de la fe, y también aún reconozco que hay programas cristianos y aún cadenas de televisión cristiana que pedir dinero de manera constante, como en una maratónica de pedir dinero, realmente lo hacen de una manera muy desconsiderada con los creyentes. Pero eso no debe ser tomado por nosotros para no honrar o no dedicar lo que el Señor, la Iglesia y la causa del Evangelio ameritan y necesitan. Quiero hablar siempre con el cuidado y el tacto característico en mí, que cuando se trata de dinero, pues soy muy cuidadoso en hablar sobre la importancia, sí, que en la Biblia y en los Evangelios se trata, y aún Jesús lo trata aquí, la importancia del tema del dinero. Es importante porque es sorprendente ver cómo Jesús trata en este pasaje y en otros sobre el tema del dinero y lo que nosotros debemos correctamente hacer con él. La razón por la que el dinero a veces resulta tan crucial en los evangelios, o por cómo el Señor lo menciona, es porque en ciertas épocas o en ciertas culturas, la alternativa de sostén, a veces de la iglesia, y en este caso de la antigua religión y en los templos hebreos, era obviamente la economía. Era lo que les permitía a ellos mantener mucho de lo que necesitaban como devoción y adoración y por ende sostén de lo que era el templo y lo que eran también los levitas o sacerdotes de aquella época. Inclusive el Señor llegó básicamente a dar a entender de que el equilibrio, la honestidad, la santidad y sobre todo el sacrificio que nosotros teníamos de ponderación en el buen manejo del dinero, eso se podía equiparar con nuestra salud espiritual, de alguna forma. Por ejemplo, en Lucas 16, la Biblia establece y el Señor dijo, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dando a entender si yo por servir a las riquezas me separo o abandono mi servicio, mi entrega y mi devoción a Dios. En Lucas 12 también el Señor dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, mi interés, mi alma a veces, si se fija demasiado en lo que es la importancia del dinero sin darle importancia al Señor, a la iglesia y a la obra, que es la predicación del Evangelio, lógico, puedo terminar también desequilibrado, como muchos lo hacen. Pero en 2 de Timoteo me agrada porque en el capítulo 6 el Señor dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
haciendo énfasis que no era el dinero el mal, sino el amor, es decir, la pasión y la obsesión hacia el dinero. Y por eso usa la palabra codiciar, codiciando. Algunos se extraviaron de la fe. Entonces, el dinero siempre es algo importante que si es necesario, aquí aparece en este pasaje de la viuda pobre, y Jesús le dio importancia y por algo llamó a los discípulos para que ellos vieran y les compartió la experiencia de lo que él estaba observando. Y con esto pues paso al punto que quiero también compartirles. Y es que Jesús estaba mirando cómo echaban dinero en el arca. Jesús entonces, después que está conversando con estos religiosos, se sienta aparte en un lugar del templo y desde allí él observa cómo las personas que venían a adorar en el templo echaban sus ofrendas como una parte de su devoción. Y esto nos recuerda lo siguiente, que aunque nuestras ofrendas deben ser dadas como en actitud, digamos, humilde, confidencial y secreta, sin embargo, encontramos que Dios siempre va a mirar y va a observar lo que nosotros con amor entregamos como ofrenda. Con esto lo que quiero decir es que Dios como soberano siempre mirará, siempre verá lo que nosotros estamos haciendo y verá, que fue lo que vio en la viuda, cuán sacrificio de devoción y entrega y amor por Él, por su iglesia y por la obra de la iglesia, cuán devoción genuina es nuestra entrega, nuestro sacrificio, como lo hizo la viuda. Destaca el hecho de que sí, el pasaje dice que había ricos y que echaban mucho, dice, mucho dinero. Y eso Jesús lo observó, de que estos ricos echaban mucho dinero. Por supuesto, esto era razonable y Jesús, por cierto, no lo criticó. Ellos tenían dinero, lo podían hacer. Sin embargo, no despertó la admiración del Señor, como más tarde lo hizo precisamente la ofrenda modesta de una viuda pobre. Aquí sí, aquí encontramos que Jesús no solamente lo observó, sino que lo explicó, lo narró, lo destacó, e inclusive lo dijo, lo mencionó, de que la ofrenda de los ricos no representaba para ellos ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos daban de lo que les sobraba, es decir, daban de su abundancia. Entonces no los criticó, pero no lo vio como una obra de sacrificio y no dejó de ver que hacían como ostentación en estas ofrendas. Sin embargo, cuando observó a la viuda y observó su condición y que ésta dio todo su sustento, entonces sí, no solamente lo destacó, no solamente lo señaló, sino que llamó a sus discípulos y le puso a la viuda como un ejemplo. En este sentido, yo creo que es importante y es necesario destacar el hecho de que consideremos la viudez en aquella época. O sea, debemos recordar cómo era la vida de las mujeres en la sociedad judía y en los tiempos de Jesús, en especial las viudas. Porque lo primero que notamos es que Jesús mostró mucho interés por la situación de las viudas, siempre lo hizo. Y la razón estaba en que una vez que una mujer joven o de edad perdía a su marido, los hombres morían muy jóvenes en aquella época, dice que ellas quedaban pues en una situación de desamparo y de abandono. Y eso hay que destacarlo. Por eso es que usa la palabra viuda, pero le pone el adjetivo pobre. Pobre. Por lo tanto, estamos hablando de una viuda cuya condición era de recibir en realidad apoyo y de tener de ella misericordia. Y eso es lo que el Señor, en este sentido, también estaba mostrando hacia la viuda, pero estaba exaltándola y reconociendo su sacrificio. Por cierto, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tanto para los judíos como para los cristianos, la Biblia nos habla y nos recuerda de acordarnos de las viudas, de ayudarlas. Considero que la situación que hoy ya todos conocen, en la que se encuentra Venezuela, es importante recordar que hay pobreza, que hay hambre y hay necesidad.
Pero hay personas que están en condiciones mucho más indefensas. Niños abandonados, ancianos realmente enfermos y muchas viudas necesitan nuestra atención. Quizás no tenemos todas las condiciones, pero necesitamos como cristianos prestarle atención y en cuanto podamos ayudarles. Entonces Jesús resume la condición de que la viuda, a pesar de todo esto, era una mujer que era digna de ser reconocida y de ser, digamos, alabada. Ahora, en el texto bíblico, cuando aparece esta mujer, esta viuda pobre, destaca el hecho que echa 2 blancas, y eso tengo que destacarlo. Estas monedas, 2 blancas, no eran de origen griego, ni siquiera romano, eran monedas judías, aunque eran 2 monedas muy simples, es decir, tenían una fracción de valor muy pequeña. Era una moneda insignificante, si lo puedo decir así. 2 monedas insignificantes. Pero no es el valor de lo que ella entregó, fue la acción sacrificada de esta mujer. Y eso fue lo que el Señor le inspiró para que pudiera precisamente hacer el comentario que hizo. Porque él entendió entonces de que esta mujer estaba entregando algo que para ella era, por supuesto, valioso y necesario. Y con esto siempre el Señor quiere confirmarnos de que las grandes cosas se pueden hacer con la contribución de pequeñas cosas. O sea, lo poco en las manos de Dios se puede convertir en mucho. Y eso es importante que toda persona lo entienda siempre. Así que debemos recordar que el que es fiel en lo muy poco, como dice la Sagrada Escritura, también lo es en lo mucho. En lo más también será fiel. Así que la buena administración de las pequeñas cosas o lo poco que tengamos en la escasez, Dios también precisamente lo mirará y nos permitirá estar más adelante en la posibilidad de Él y de nuestro esfuerzo, nos pondrá en la responsabilidad de cosas más grandes. Pero hay que ser fiel en lo poco, como fue esta viuda. Lo más importante de todo lo que yo quiero compartir es que la viuda pobre, en su devoción, en su entrega y amor hacia Dios, hacia la iglesia o hacia el templo, la religión y la causa de lo que es el Evangelio, la viuda dio más que todos. Así que lo que esta viuda hizo fue tan importante a los ojos de Jesús que no solo llamó la atención a los discípulos para que se fijaran en ella, sino que también hoy nos llama la atención a nosotros para que nosotros podamos ver lo que esta mujer hizo. Porque ella carecía de todo y entregó, como muy bien el pasaje lo dice, todo su sustento, todo el sustento de ello. Así que, repito, entiendo que a veces en cuestiones de dinero, y tristemente tengo que reconocerlo, a veces en las iglesias, hay graves abusos que se cometen utilizando el manto de la religión para exigir y solicitar de una manera cínica mucho dinero. Eso yo lo reconozco. Pero como dije antes, eso no debe quitarnos a nosotros la devoción de seguir dando, aun cuando no tengamos tampoco. En condiciones de pobreza como está hoy Venezuela, donde mucha gente no tiene ni con qué vivir, comprendo que pudiera estar el argumento de decir, es que no tengo que dar, no puedo dar. Y yo puedo comprenderlo, lo puedo comprender, digamos, con compasión, con empatía. Pero sin embargo puedo decir también lo siguiente, que sea cuando tengamos escasez o cuando tengamos abundancia, es decir, en riqueza o en pobreza, nosotros debemos ser fieles a Dios. La escasez o la pobreza, claro, nos llevará como a la viuda, es decir, a dar lo poco que podamos tener, pero aún así no podemos perder la devoción.
La iglesia actualmente, y en particular la Iglesia Cristiana Filadelfia, te necesita. No soy un pastor ni un predicador que pide dinero, no lo soy. Y mucho menos no pido dinero para mí. Pero sí puedo decir que la condición en este momento de la Iglesia Cristiana Filadelfia, para que ella pueda continuar como iglesia, como institución, no solo predicando el Evangelio, no solamente sosteniendo sus ministros, que están a tiempo, algunos están a tiempo completo y tienen familia que sostener. No solamente seguir desarrollando y avanzando la construcción del nuevo templo, no solo el sostén de las obras misioneras como la que está en Senegal, sino también mi amado prójimo, que es un comedor que reparte mucha comida los días sábados. Todo eso requiere inversión. Y entonces, en ese sentido, sí tengo que decir como pastor, igualmente que con toda consideración agradezco que ustedes tengan devoción. Devoción genuina a Dios, devoción genuina a la iglesia, en especial la Iglesia Cristiana Filadelfia, y devoción a la causa de todo lo que nosotros como iglesia estamos haciendo. Necesitamos tu apoyo, necesitamos tu ayuda. Reitero, sabemos que ahora no está la misma condición. En Venezuela no están las mismas condiciones. También tengo que decir que comprendo, yo entiendo muy bien que algunos hermanos que de forma legítima han tenido que salir de Venezuela buscando un mejor futuro y provienen de la Iglesia Filadelfia, fueron bendecidos en la Iglesia Cristiana Filadelfia. Se les cuidó, se les bendijo. Es cierto que ahora ellos están en otros lugares y quizás están en otras congregaciones. Yo tengo el equilibrio de saber que en esas nuevas congregaciones donde ellos se encuentran, ellos quieren obviamente ofrendar y diezmar. Eso lo respeto. Pero también podría decirles que cuando tengan una bendición económica de parte de Dios, no olviden la Iglesia Cristiana Filadelfia. Que aún desde el extranjero ustedes pueden apoyar, recordar y saber quién fue la Iglesia Cristiana Filadelfia y la obra que todavía sigue desarrollando. Sí puedo decir con optimismo que a pesar de la crisis devastadora, de ruina, de pobreza y de destrucción que está en Venezuela y particularmente en Maracaibo, es increíble cómo la Iglesia Cristiana Filadelfia se sigue sosteniendo y sigue avanzando. Es como que si todavía nosotros tuviéramos adentro muchas personas con el corazón de devoción genuina de esta viuda muy pobre que Jesús tuvo que reconocerla y que alabarla. Sí, pero sin embargo tenemos proyectos y queremos seguir creciendo. Por cierto, adelanto una buena noticia. La Iglesia Cristiana Filadelfia ahora en noviembre cumple 45 años de aniversario de su fundación. O sea que la iglesia está casi por cumplir medio siglo de existencia. Y ahí está, y sigue siendo una iglesia significativa en la ciudad, y yo diría con extensión y expansión hacia el resto de Venezuela y en el extranjero. Es una iglesia importante y por eso apelo a que podamos todos contribuir a ella. Reitero y repito, no estoy pidiendo para mí, no estoy pidiendo de una manera que no te considere. Lo que estoy diciendo es que deseo en mi corazón y en oración que todos los que me puedan estar escuchando y aquellos que más adelante me escucharán tengan en sus corazones no solamente la dignidad de quién es el Señor Jesucristo, o sea, de dar por amor a Dios, por amor a Cristo, sino también tener importancia y dignidad a la institución, que es la iglesia, y también a la causa, que es la predicación del Evangelio, la obra misionera, la ayuda al prójimo, etc. Es decir, nosotros podemos como iglesia seguir hacia adelante, pero necesitamos tu contribución. Procura mirar en la información que la iglesia posee y que nosotros también vamos a estar actualizando y renovando. Allí te van a aparecer las formas diversas de cómo tú en moneda nacional o en moneda extranjera, tú puedas también contribuir y ayudarnos. No importa que sean dos blancas, es decir, algo que parece insignificante, pero que en las manos de Dios es una gran bendición. Pero sí deseo que tú puedas tener el ejemplo de esta viuda pobre. Ella lo hizo por amor al Señor. Lo hizo por amor al Señor.
porque esa mujer amaba al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza y con toda su mente. Posiblemente algún crítico dirá que ella no tenía por qué entregar el sustento de ella misma, que ella no podía poner en riesgo o en peligro la poca provisión que le quedaba. Quizás una persona que no ha comprendido quién es Dios, qué es la iglesia y cuál es la gran causa de la iglesia, como es la salvación de las almas y la bendición de todos los que son los más necesitados. Quizás una persona crítica que no ha tenido una experiencia de un encuentro personal con el Señor no va a entender lo que esta mujer en devoción genuina hizo. Pero los que conocemos al Señor y que hemos vivido también en tiempos ya sea de bonanza y de abundancia, o hemos vivido tiempos de escasez aún de haber pasado necesidad, sabemos lo que esta mujer hizo por amor al Señor, y lo hizo con sacrificio y con abnegación. Por eso era que el rey David decía: no puedo ofrecer a Dios un holocausto, es decir, una ofrenda de sacrificio que no me cueste nada. Porque aún David, siendo rey, entendía que él tenía que hacer sacrificio, es decir, un esfuerzo más allá de su capacidad para poder bendecir a Dios. Así que debemos ofrendar y debemos hacerlo con todas las virtudes y características de esta viuda pobre, siempre dando lo mejor y dando lo más excelente, que no tiene que ver tanto con la cantidad como con la entrega, amado, como con el amor. Sin lugar a duda que esta viuda pues dio lo mejor que tenía. ¿Por qué? Porque dio todo lo que tenía, y eso es excelente, eso es excelente. Tengamos entonces fe y confianza en el Señor, de que Dios, yo creo que bendijo a esa viuda, nos bendecirá a nosotros, y con esto no pretendo caer en el terreno que precisamente caen algunos estafadores cuando dan a entender que si tú entregas algo al Señor, Dios te lo devuelve multiplicado. No quiero entrar en esa fórmula, realmente que no estoy de acuerdo con ella, porque es convertir la fidelidad y las bendiciones de Dios como en una lotería, ¿no? Tú entregas algo y Dios te lo devuelve el 100 por 1. No quiero caer en eso, porque me parece que eso ha sido realmente un mal testimonio que se ha hecho y que se ha explotado realmente. Pero sí deseo decirles que en cuanto puedan, Dios va a mirar lo que tú estás haciendo, poco o mucho, Dios lo va a ver, y Dios te va a bendecir y te va a reconocer en su corazón como lo reconoció precisamente a la viuda, y la reconoció a sus discípulos, no al resto de las personas que estaban allí. Así que les invito a eso. La Biblia establece que busquemos el reino de Dios y su justicia que está en la persona de Cristo, y todas las demás cosas os serán añadidas. Quiero que Dios provea en verdad al que tiene hambre, provea al que está enfermo, ayude y bendiga a todos los que están necesitados, a los que están desesperados, atribulados. Siempre he sido un pastor compasivo, y en ese sentido oro porque Dios lo pueda hacer. Pero también quisiera hablarle a todos, amados, a todos los creyentes, sin especial sea los que están vinculados con la Iglesia Cristiana Filadelfia. No lo olviden, no olviden la obra, no olviden la iglesia, no olviden a su misionero, a Dorcelus Casivo en Senegal con su esposa Rosimara. No olviden, mi amado prójimo, no olviden los ancianos que todavía nosotros ayudamos. No olviden a los niños. Fíjense que ahora viene un tiempo cercano en el cual inclusive los obreros, los que sirven al Señor, nuestros fieles colaboradores en la iglesia y aún los ministros que están a tiempo completo, vienen los tiempos de poderle darle, como decir, su bonificación de Navidad. Y viene el tiempo también de Navidad, donde muchos niños pobres quizás le podemos hacer sonreír su rostro, pero vamos a necesitar tu apoyo material, tu apoyo económico, y eso lo dejo en tu corazón. Deseo que sea Dios mismo el que despierte tu corazón a dar, como lo despertó en la viuda. Yo no tengo que ponerte a ti cantidades, ni tengo que manipularte en ningún sentido, porque no es mi estilo y no lo haré. Pero sí puedo decirte, acuérdate de la iglesia,
acuérdate de la institución que siempre te bendijo, acuérdate del Señor tu Dios, acuérdate de las causas por las cuales nosotros servimos con tanto amor y sacrificio, y no se te olvide que esta iglesia que cumple 45 años necesita de ti para que tú la puedas seguir precisamente levantando y proyectando. Concluyo. Cuando ofrendamos correctamente, cuando lo hagamos con lo mejor de nosotros, cuando lo hagamos con una alegría en nuestro corazón y con los ojos puestos en Dios, con todo, Dios va a ver nuestra entrega y Dios la va a honrar y Dios nos va a bendecir. Así que quisiera decirte, y es una pequeña exhortación, que no gastes tanto dinero en cosas que a veces no son tan necesarias, pero sí te digo que no olvides de dar a Dios, de ofrendar a Dios y de hacerlo con el ejemplo de esta viuda, como lo hizo esta viuda pobre. Dice la Biblia, y con esto termino, dice la palabra de Dios en Efesios: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Jesús nos dio ejemplo de lo que es ofrendar, porque ofrendó su propia vida. Con sacrificio y dolor la entregó por amor a nosotros. Y dice 2 Corintios capítulo 8, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios nos ha dado y nos ha sostenido, nos ha bendecido, nos ha dado la vida eterna, nos ha obsequiado el reino de los cielos, tenemos moradas celestiales, y por eso, por amor a Cristo, por amor a la iglesia, particularmente la Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Maracaibo, y por amor a la causa alta que esta iglesia tiene del Evangelio y todo lo que ya he descrito, les invito a que nosotros podamos tener esa devoción genuina como la tuvo esta viuda pobre. Voy a orar para que Dios te bendiga y quiero que estés atento, porque siempre vamos a colocar información de cómo puedes tú dar y dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Padre eterno, Dios todopoderoso, te amamos, te adoramos y te bendecimos. Y en este momento, Dios de los cielos, coloco la vida de todos tus hijos e hijas y te pido que tú les proveas todo lo que les haga falta, en especial a aquellos que están pasando extrema necesidad. Socórreles, bendíceles, dales tu mano. Pero Dios, toca nuestro corazón, a todos nosotros, y despierta nuestro corazón a dar. Como lo despertaste una vez en la nación de Israel, y lo despertaste también en el corazón del rey David. Y lo hiciste en esta viuda cuyo nombre no aparece. Oh, pero su labor, su devoción quedó reconocida por el Señor. Colócanos en nuestros corazones ese sentir, como el que hubo en Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Bendigo a la iglesia, bendigo a mis hermanos y hermanas, les bendigo, Señor, y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados y amadas, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, que Dios les guarde, que Dios me les bendiga. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, y cuento con el apoyo, pero no tanto yo, cuenta la Iglesia Cristiana Filadelfia con el apoyo de cada uno de ustedes. Así que Dios me les guarde y que Dios me les bendiga. Bueno, mis queridos y amados hermanos de la Iglesia Filadelfia, mi familia, le quiero enviar a todos un gran abrazo y quiero darle las gracias a Dios por darme la oportunidad de poder tener este espacio con ustedes. Para mí es un honor poder participar en ya lo que es casi medio siglo de aniversario de una iglesia que comenzó desde chiquita y que la hemos visto creciendo a lo que es ahora. Y como familia me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado. Hemos pasado por momentos difíciles, hemos pasado por momentos alegres, donde hemos gozado, en donde hemos sufrido, pero podemos decir hasta ahora que el Señor nos ha ayudado en todo, Dios nos ha bendecido y ha estado con nosotros. Voy a compartir con ustedes una canción que se llama Gracias Señor.
Y quiero darle las gracias a Dios por lo que ha hecho no solamente con la Iglesia Filadelfia, sino lo que ha hecho con la familia pastoral, en el sentido con nosotros. Y es una canción muy especial, la canción se llama Gracias Señor. Y es más que todo un instrumento para poder expresarle todo el amor y el cariño que siento por ustedes, y espero que el Señor también Dios pueda bendecirlos a través de la canción. La canción es muy especial porque esa es una de las canciones preferidas de mi papá cuando se convirtió. Y él nos las ponía mucho cuando estábamos niños. Entonces la canción ya me la sé desde hace mucho tiempo, y ahora que la escucho la puedo entender mejor. Entonces tiene una fuerza emocional y sentimental muy grande. Entonces, más que la letra, que todo, quiero expresarles con ella todo mi amor y todas mis bendiciones para ustedes. Y nada, les mando un abrazo y los quiero mucho, y espero que nos veamos pronto, podamos vernos cara a cara pronto. Y nada, felicidades Filadelfia, los amo y ya. Luchas que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi vida eres tú. Gracias Señor, que la prueba paciencia trae, y aprendo que debo amar y saber comprender. Pero va en contra de mi ser el darte a ti mi voluntad y a tu espíritu